Keri Mariel Babellán. Vamos a conversar sobre bienestar, una hora de su tiempo, y les dejo la palabra a nuestro profesor José Ramón Padilla. Muchísimas gracias, Stephanie. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañe. Quiero darles la bienvenida a este nuevo evento del ciclo IESA Talks, que como saben es un espacio diseñado para propiciar la conversación amena e inteligente y distendida sobre temas de la máxima actualidad. Hoy justamente vamos a hablar de un tema que no puede ser más propicio en tiempos tan acontecidos como estos que nos han tocado vivir últimamente, y es el bienestar y el impacto del bienestar en las organizaciones. Como digo, es un tema de la máxima actualidad. Nos acompañan dos profesoras que van a hacer una conversación de lujo con nosotros, pero desde ya aprovecho para, antes de presentarlas a ellas, aprovecho para invitarlos a participar y decirles que a través del chat pueden comunicarnos sus inquietudes, sus preguntas, sus reflexiones para ir alimentando la conversación. Y justamente antes de presentarlas, yo quisiera empezar a interactuar con ustedes y hacerles llegar una pregunta. Y sobre esa pregunta, las invitadas y todos juntos vamos a construir la conversación. Y esa pregunta es, ¿con qué asocian la palabra bienestar? Les vamos a pedir que entren a la página Menti, que es www.menti.com, y en el código 4861-3046, repito, el código es 4861-3046, encontrarán la oportunidad de definir el bienestar con una palabra. Lo que queremos saber es cuando ustedes se les habla de bienestar, ¿con qué palabra relacionan el concepto? Y con la información que ustedes nos den, vamos a, como digo, a contribuir a la conversación, vamos a animar la conversación. Mientras ustedes van respondiendo, y esto nos lleva un tiempito, yo voy a aprovechar entonces ahora sí para formalmente presentarlas a las dos invitadas que tenemos hoy en el programa, que son dos invitadas que son verdaderamente un lujo. Por una parte tenemos a Mónica Mosquera. Mónica es médico y psiquiatra, tiene 35 años de experiencia atendiendo personas y empresas que buscan bienestar emocional. Mónica es una reconocida experta en temas de bienestar y es una consultora organizacional y nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Por otra parte, tenemos a Mariel Babellán, quien es conferencista y facilitadora internacional, es una experta muy reconocida, es una autoridad en temas de liderazgo y alineación organizacional, es coach y coach de equipo, y además es profesora de IESA desde hace más de 25 años. Bienvenidas a las dos, gracias por aceptar la invitación, es un placer tenerlas aquí para conversar. Muchas gracias, José Ramón. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Es un honor. No sé si ya tenemos alguna respuesta a la pregunta que hicimos, pero si no, de todas maneras podemos ir hablando de bienestar. Porque yo, así, sin ser un experto en el tema, asumo que podemos hablar de bienestar en planos distintos, en el plano personal o en el plano laboral. Y yo relaciono la idea de bienestar con positividad, con actitud, con una determinada situación ideal, con un estado ideal. ¿Podemos comenzar a hablar, Mónica, por ejemplo, del bienestar desde el plano personal? Sí, totalmente. Claro, claro, seguro que sí, José Ramón. Fíjate, primero, la palabra bienestar hay que tener en cuenta que es muy subjetiva. Y eso quiere decir que, por supuesto, lo que para mí puede significar bienestar, para otra persona puede ser lo opuesto. Perdona que te interrumpa, Mónica. No sé si estás viendo que ya ahí tenemos una nube de palabras proyectadas. Y lo que antes de terminar de escucharte, lo que podemos ya apreciar es que la mayor conexión que la gente hace con la palabra bienestar es con la idea de tranquilidad. Tranquilidad. Luego se resaltan otras cosas como salud, equilibrio, satisfacción, balance, felicidad, interesante. Entonces esto nos da una idea de lo que la gente piensa, de quienes nos están escuchando piensan y asocian con bienestar. Yo no sé si esto es lo mismo que tú asocias con bienestar. Claro, claro, incluso me uno a la mayoría. Para mí, en lo personal, para Mónica Mosquera, la palabra bienestar está muy asociada a la tranquilidad
Y fíjate que es lo que la mayoría de las personas pues se conectan con eso, ¿no? Pero es un poco de todo lo que dice ahí, porque también el bienestar está asociado a la satisfacción, a un equilibrio que tenemos que buscar, a la salud física y emocional, a la satisfacción, a la felicidad. Entonces, por eso comenzaba diciendo que definitivamente bienestar es muy subjetivo, porque lo que para ti significa bienestar, eso realmente, o sea, no hay una, por supuesto que hay conceptos desde el punto de vista de investigaciones científicas y hay cómo medir y hay muchísima información y muchísimos documentos que nos hablan desde el punto de vista científico del bienestar. Pero si nosotros lo llevamos al día a día, a lo que nos puede dar de bueno la palabra bienestar, es un poco de todo lo que dicen nuestros amigos que están conectados en la tarde de hoy. Y es tan importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto que comencé diciendo que era una palabra subjetiva, generalmente todas las cosas asociadas al bienestar son para un polo positivo. ¿Por qué? Porque la palabra tradicionalmente está asociado a lo positivo, o sea, es muy difícil pensar en bienestar y pensar en algo negativo. Y repito que bien lo dicen todas esas palabras que están ahí, ¿no? Todos tenemos una asociación indirecta y directa de la palabra bienestar con algo positivo, con propósito, con lo que yo quiero. ¿Y cómo me quiero sentir yo? Yo me quiero sentir tranquila, yo me quiero sentir feliz, yo quiero tener salud, yo quiero tener equilibrio, yo quiero tener balance en mi vida. Y es tan importante para el ser humano que el bienestar comienza a ser un norte, comienza a ser como la brújula que cada uno de nosotros tenemos para el dónde queremos llegar. Al final de nuestros días, ¿cómo queremos sentirnos? Queremos todos sentirnos en bienestar dependiendo cada uno de la palabra con que asociemos el bienestar. Entonces, desde ese punto de vista, si tú te pones a ver, por eso es que cobra realmente una importancia fundamental en estos momentos, donde desde el punto de vista personal, y ya vamos a ver organizacional, nos hemos tenido que replantear de nuevo. O sea, es como alguna vez leí por ahí, cuando pensamos que todo lo sabíamos, pues la vida se encarga de darnos una sacudida y decirnos, no sabes nada. Llegó un gran disruptor. ¿Cómo no? Porque sencillamente si nos vamos un año atrás, marzo 2021, tuvimos que cambiar todos nuestros patrones, incluso de comportamiento, tuvimos que aprender a saludar, tuvimos que aprender ya no ir a los mercados, sino a todo, ya lo que todos sabemos. Y eso, quienes sustentaban, porque la palabra bienestar es como la punta del iceberg. Para cada uno de nosotros, ver la tranquilidad es la expresión que vemos de una serie de factores que están debajo del iceberg y que nos hacen expresarnos desde la tranquilidad o desde la satisfacción o del balance. Entonces, si tú tenías una buena base del iceberg, tu bienestar, aún en esos tiempos tan difíciles, podías estar de alguna manera, teníamos momentos de disconfort, pero no salíamos de esa esperanza, de esa situación, porque nuestro norte era el bienestar. Y por eso es que el bienestar es una palabra fundamental en nuestra vida personal y, como bien lo va a decir María Elba, con toda seguridad, en nuestro plano organizacional. Me llama la atención, Mónica, ahora que hablabas de propósito, que algunas de las palabras que tienen aquí no dejan de asociarse con la idea de trascendencia, ¿no? Palabras como espiritualidad, palabras como gratitud, no son las primeras que a uno pudiera asociar automáticamente con la idea de bienestar, y seguramente sobre eso vamos a volver, pero hay algo más allá que lo inmediato. Sí. Historia, ¿no? Efectivamente. Sí. Ahora, hemos estado hablando hasta ahora de bienestar en el plano personal. Me gustaría pedirle a María Elba que hiciéramos una conexión con el bienestar en el otro plano, en el plano organizacional, en el plano gerencial, en el plano laboral. ¿Existe tal cosa como el bienestar organizacional?
hay organizaciones que generan bienestar y organizaciones que no lo generan. ¿Eso es así? Claro que sí. Sí, claro que sí. Antes de responder desde el punto de vista organizacional, quisiera colocar o poner totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mónica, pero sí me quería remitir a que el bienestar, desde el punto de vista de la psicología positiva, como decía Mónica, es muy relativa, pero son juicios valorativos. Y al ser juicios valorativos sobre nuestra satisfacción vital es subjetiva. Y no solamente la satisfacción vital, sino los componentes de nuestra vida, como, entre otras, nuestro trabajo. Y también uno de los últimos trabajos que ha hecho en las encuestas de Gallup también tiene que ver con el apoyo de las personas. Entonces, esto lo conecto para darnos cuenta que el bienestar puede afectar los resultados de una empresa. Por eso es que hoy día las organizaciones se están empezando a fijar en el tema del bienestar como una manera de convertirlo en una ventaja emocional, financiera y competitiva. Y de aquí lo más importante es que en la medida que hay menos bienestar, hay mayor riesgo de perder la competitividad y naturalmente esto se afecta en los resultados de la empresa. Entonces, si tenemos personas que no están bien, no tienen la salud, no tienen el bienestar emocional, no tienen el apoyo dentro de la organización, y ahí los jefes y los equipos tienen realmente un peso importante, indudablemente no vamos a tener organizaciones productivas. Luego me gustaría referirme a algunos hallazgos que se han hecho post pandemia. Ha habido tiempo de hacer ya investigación y luego me gustaría remitirme o hablar algo de eso. Por supuesto, Marielba, con el mayor interés. Ahora, tú has hecho una conexión que me parece muy poderosa entre bienestar y productividad, que al final es un tema de la mayor importancia en la vida de las organizaciones. Y en ese sentido, siguiendo con la idea de propiciar la interacción, y la recuerdo a los quienes nos están escuchando o viendo, que pueden hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas y sus opiniones a través del chat. Pero propiciando directamente esa participación, me gustaría trasladarles una pregunta a quienes nos están escuchando. Y esa pregunta, al hilo del último comentario de Marielba, es ¿en qué medida la productividad de la organización se ha visto afectada por la situación actual? Y me refiero a su organización, a la organización donde usted trabaja. Nos gustaría saber, quienes nos están escuchando, si consideran que en su organización la productividad se ha visto muy afectada, medianamente afectada o nada afectada, que son las opciones que tenemos en la encuesta que ya estamos compartiendo. Entonces, nos encantaría saber qué piensan ustedes de ese punto, que insisto, nos parece de la mayor importancia. En tiempos de coronavirus, de trabajo remoto, de incertidumbre, ¿cómo se ha visto afectada la productividad de su organización? Ya seguramente en pocos minutos vamos a tener ya resultados. Mientras llegan los resultados, Mariela, esa conexión que me pareció tan curiosa en la primera parte, hace unos minutos con Mónica, cuando hablaba de la trascendencia en el bienestar en el plano individual, podemos hacer esa conexión también en el mundo organizacional. Podemos asociar la idea de empresas capaces de generar bienestar con aquellas empresas que tienen un propósito. Naturalmente, naturalmente. De hecho, una de las formas en las cuales las organizaciones propician el bienestar, y es un punto fundamental, es el hecho de que la gente consigue propósito a través de su trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Si la organización hace esfuerzos para darle el sentido de dirección, el propósito de la organización, y la persona se conecta con ese propósito. Hay una anécdota muy sencilla, muy famosa, y es una persona que va a la Catedral de Barcelona, la Sagrada Familia, y le preguntan, él está construyendo, ayudando, y le preguntan qué está haciendo
y él dice, yo estoy ayudando a construir una catedral. No es lo mismo que yo diga que estoy pegando un ladrillo a que yo diga piedra. que estoy ayudando a construir una catedral. Entonces, esos son factores que hay que considerar, que se definen en la visión y la misión de la organización, que tienen que ver también con el objetivo de los equipos, ¿no? Y de las distintas áreas. Exacto. En la medida que yo pueda hacer la clara conexión de lo que yo hago, cómo contribuye al propósito y a la misión de la organización, la gente tiene sentido. Y las personas, hay una investigación que dice, que nos da el reporte, que las personas que trabajan con propósito están mucho más comprometidas que las que no. Sin duda, y tiene todo el sentido del mundo que sea así. Gracias, Marielba. Ya tenemos los resultados de la encuesta. Si se fijan, el 73% de la gente dice que la productividad de su organización, de la organización para la cual trabaja o por la que pertenece o está vinculado, se ha visto medianamente afectada, y el 27% que se ha visto muy afectada. Nadie dice que no se ha visto afectado. O sea, aquí nadie ha pasado liso. Aquí, de esta nadie se ha salvado. Más bien, yo hubiese esperado que el dato de muy afectado hubiese sido más alto. Pero bueno, vemos que la gente considera que ha sido en su mayoría medianamente afectada. No sé qué idea le sugieren estos resultados, tanto a Mónica como a Marielba. Claro, mira, José Ramón, es que, bueno, ya ni siquiera tendrían que vivir en otro planeta para no verse afectadas las organizaciones, porque, ¿qué sucede? Hay muchísimos factores que involucran la productividad en la empresa, si hablamos de productividad, pero en la vida cotidiana, las personas, en ese cambio de vida donde no solamente pasamos a nuestras casas a hacer todo, porque ya sabemos que es escuela, trabajo, las cosas que nos oxigenaban porque salíamos del hogar ciertas horas. Pero, ¿qué pasó? Que el temor de estar en la casa no se acababa, o sea, el temor no se acababa estando tú encerrado en tu casa, porque el temor primario, hay dos grandes temores que tiene el ser humano, que es a morir y a la locura. Entonces, fíjate, estábamos enfrentando uno de los temores más grandes que tiene el ser humano o sea, desde ancestralmente, que era morir. Entonces te enviaron a la casa para protegerte, pero ni siquiera en la casa podías estar seguro, porque entonces, bueno, la visita, pues de repente la misma familia, pues, o sea, aún en la casa con medidas de seguridad, mucha gente se infectaba por cosas mínimas que podía ser como que el vecino le tocó la puerta y no sabía que estaba infectado, lo infectó. Entonces, ni siquiera ese temor hemos podido eliminar durante esta pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo no logro eliminar el temor primario de una persona, toda su productividad tiene que estar alterada. Entonces, en una empresa donde yo tengo, por supuesto, hay tipos de personas, hay personas que desde sus miedos, desde su estructura de personalidad son más ansiosas, son personas que a lo mejor ya han tenido antecedentes o de cualquiera de los problemas de ansiedad, que el estar en una situación como la pandemia disparó sus peores temores. Bueno, ya la pandemia en sí disparó lo peor de cada uno, ¿no? Porque es el encierro, es el temor que todos teníamos, un sinfín de problemas que no vienen al caso, pero te puedes imaginar que si yo no logro como gobierno, como empresa, como ser humano, eliminar ese temor, ¿cómo va a estar mi productividad? Tiene que estar afectada. Trabaje en un lugar físico o trabaje desde mi casa. No elimino el problema primario. Sin duda, me queda claro, Mónica. Ahora, de todas maneras, y le traslado esta pregunta a Marielba, a mí me sigue llamando la atención que yo hubiese esperado que la barra de muy afectado hubiese sido más alta que medianamente afectado. Y no es así. Yo me permito la libertad de especular que a lo mejor eso es así por el tiempo que ha transcurrido, porque ya más o menos nos hemos adecuado a las circunstancias. Que a lo mejor si hubiésemos hecho esta pregunta en abril del año pasado o en mayo del año pasado, los resultados hubiesen sido más dramáticos. Pero esto es una especulación mía, no sé si eso les hace sentido a ustedes.
Perdón, ¿más dramático en qué sentido? Más extrema la cantidad de gente, mayor la cantidad de gente que diga que se ve muy afectada. Ah, ya. Sí. Ahora fíjate, bueno, una de las cosas que no me sorprenden mucho los resultados de que, aunque ha pasado el tiempo, no es mucho lo que las organizaciones se están viendo afectadas según estos resultados, pero fíjate, más allá de la pandemia, ya en el 2019 la Organización Mundial de la Salud colocó como un problema mundial el tema del agotamiento, que luego con el trabajo virtual que ya comenzó, naturalmente creció mucho más durante la pandemia, ese diagnóstico trajo como consecuencia ponerle cuidado al estrés. El estrés sobre todo que se ha convertido en un estrés crónico, ¿no? Entonces, más allá de eso, y además de esa omnipresencia de la tecnología, donde la gente está conectada y que nos ha llevado a lo que es la multitarea. Multitarea en el sentido de que haces muchas cosas, hay también reducción de personal, estás en la casa y entonces estás trabajando, pero también estás atendiendo miles de tareas dentro de la casa y eso ha traído una gran sobrecarga. Entonces, más allá de la pandemia, ya venían desde el 19 haciéndose advertencia de que el agotamiento estaba apareciendo. Claro, pero en todo caso, bueno, la pandemia ha sido, en ese como en tantos otros temas, un disparador, un catalizador. Claro. Ahora, fíjense que, por cierto, rescatando comentarios del chat, Nelson Granadillo había hecho el mismo comentario que yo compartí con ustedes, Nelson, y no lo había leído, pero estamos justamente pensando lo mismo. Él considera que la misma encuesta, si se hubiese realizado en marzo, los resultados fueran otros. Ha pasado más de un año, los desafíos, y desde luego hemos tenido una gran capacidad para adaptarnos a las circunstancias. Michelle está de acuerdo con esa idea, y Raúl dice que probablemente no haya una conciencia clara del nivel de afectación, ni el vínculo entre el bienestar de los colaboradores y la productividad. Entonces me parece interesante también esa línea de reflexión, que es que a lo mejor no tenemos del todo clara la situación ni las implicaciones, ¿no? Sí, entre otras cosas, José Ramón, perdón, Mónica. No, adelante. No. Entre otras cosas, porque el tema del bienestar se ve como muy soft, ¿no? Y los líderes, los jefes, la gente que está en la dirección de las empresas no termina de asimilar ese tema. Puede ser un tema, porque el bienestar tiene que ver no solamente con lo físico, tiene que ver con lo emocional, naturalmente. Entonces, esos son temas que no son tan tratados dentro de la organización y en consecuencia no se ve el impacto que tiene en la productividad. Sin embargo, hay varios resultados de distintos trabajos bien interesantes como consecuencia de la pandemia y el trabajo virtual, que eso ha sido un cambio importantísimo dentro de las organizaciones. Fíjate, un fenómeno que aparece, y es un estudio que se hizo por un centro de salud mental en el Reino Unido, dice que un fenómeno que está apareciendo es el presentismo. ¿Y qué es el presentismo? Es que tú estás físicamente, pero mentalmente no. ¿Por qué? Porque estás pensando en la cantidad de cosas que tienes, en las preocupaciones, e incluso mantengo el trabajo o no lo mantengo, sabemos cómo se contrajo la economía. Entonces, eso aparece. Ahora, lo más importante, y para mí un mensaje importante, es que el presentismo, ellos hicieron estudios y tiene el doble del costo del ausentismo. Eso me pareció bien interesante. Entonces, y aquí el mensaje que yo veo bien importante es que tenemos que abordar el tema en la organización no como remedial, sino más bien de prevención. Claro, y no, perdón, adelante, Mónica. No solamente eso, Marielba, sino que fíjate, ¿no? Estoy de acuerdo con eso de que la palabra bienestar es así como
como y ya está, ¿no? Para las organizaciones. Pero en este momento, donde tenemos una situación económica producto del mismo fenómeno que estamos atravesando, que tenemos que levantar, ¿qué es lo que necesitan las organizaciones? Uno, gente comprometida. Y si yo, trabajador, me siento en bienestar, yo voy a estar comprometido. O sea, con ese bienestar, no solamente personal, sino en mi organización, en mi empresa. Entonces, eso es para que prestemos atención. Y luego que se sabe que una de las ventajas más importantes de estar en bienestar es que aumenta la creatividad. Y dime si no necesitamos ser creativos en estos momentos. Entonces, no es tan banal como pensamos el término de bienestar, sino que al contrario está sumamente relacionado con nuestra productividad personal y laboral. Pero definitivamente en esta evolución que han tenido las empresas o las organizaciones, seguimos viendo cómo lo que tradicionalmente hemos denominado las partes blandas siguen siendo como poco valoradas en proporción a tener, por ejemplo, la mejor tecnología. Y yo creería que no es así, que es como a la par. Yo puedo tener la mejor tecnología, pero si mis colaboradores no se sienten en bienestar, no son productivos o no están comprometidos con la organización, y lo hemos visto, o sea, mira, hay trabajadores que ahora en la virtualidad se acostumbraron a trabajar en casa y al obligárseles a retornar al trabajo, sencillamente su productividad ha bajado. ¿Por qué? Porque el tiempo que a lo mejor necesitaban para ir a su sitio de trabajo, que era, suponte, en promedio 1 hora, 40 minutos, ellos lo pueden utilizar trabajando. Ahora no. Si yo salgo a las 5, ya a las 5:01 estoy listo para irme. No es un trabajador que no está comprometido. Entonces, si nosotros logramos asociar el bienestar con el compromiso que necesito de mis colaboradores y si están en bienestar, son más creativos, pues yo definitivamente estoy apostando a una mayor productividad en mi organización. Ahora, la otra cara de este asunto, Mónica y Mariela, es, digamos, el costo que las organizaciones incurren por no propiciar, por no desarrollar políticas que generen bienestar. Fíjate que en el chat Marilu nos está haciendo un comentario que me parece interesante, y es que, bueno, ella sondeando entre sus colaboradores descubre que hay insatisfacción, que no son productivos, que no se sienten cómodos trabajando en el trabajo de manera remota, y sin embargo tienen que hacerlo, y además tienen que ser más productivos porque se sienten más exigidos. Eso es un comentario que hago yo. Entonces, probablemente lo que estamos sacrificando es bienestar en aras de la productividad, ¿no? Así es. No necesariamente, no necesariamente, depende de cómo se vea. Fíjate, yo quería, todo depende de cómo la organización la aborda, en ese sentido es que lo claro, quiero decir. Claro. A mí me gustaría, si puedo compartir la pantalla, claro, de un trabajo que... pero me tienes que dar permiso para compartir pantalla, Stephanie. Listo, profe. Ok, gracias. Fíjate, este es un estudio que hizo Gallup entre el año pasado y este año, ¿no? Y uno de los hallazgos es que el compromiso está en declive, ¿ok? Se redujo en 7 puntos porcentuales con respecto al 2015. En esta encuesta está desde México a Argentina y está Venezuela. Venezuela está incluido en este trabajo y es uno de los países, cuando se hacen el comparativo, que tienen más bajo el compromiso. Y miren la gráfica. Fíjense cómo el compromiso ha ido... estaba en el 2014 en 29, en el 16 28, el 18 26, en el 19 31, y miren cómo bajó en el 2020. Razones pueden haber muchas, muchas, pero indudablemente, por un lado,
el trabajo, no hay el apoyo social que hay en el trabajo. Los líderes tampoco están acostumbrados a trabajar virtual. Muchas veces no son muy buenos interactuando, comunicando y dando clara dirección. Entonces, todo esto tiene una explicación también, o tiene muchas hipótesis que podemos hacer porque el compromiso ha bajado. De hecho, el de Latinoamérica es el que tiene mayor puntos porcentuales de que se ha bajado el compromiso. Es a nivel mundial, pero en Latinoamérica es la que tiene la medida más baja. Entonces, es importante darse cuenta que es un punto que hay que considerar, que si yo no creo condiciones en las cuales, y me voy a referir un poco también al trabajo, entre otras cosas, que yo tenga seguridad psicológica en mi organización, donde la gente pueda hablar lo que esté sucediendo sin sentirse criticado, juzgado. Si tiene, hay conciencia de lograr el work engagement, que hay maneras de hacerlo. Bueno, en estas condiciones, que eso es lo que hay, certidumbre, trabajo virtual, todas estas cosas, indudablemente, pues hay que trabajarlo, hay que hacerlo porque eso es lo que hay y ese es el compromiso que debe tener la organización. Entonces, hay maneras, hay estrategias para reenganchar, porque como decía Mónica, yo no puedo ser creativo, yo no puedo ser productivo si yo no tengo compromiso. Y vemos que el compromiso está en declive. Claro. Ahora, de acuerdo con eso, ahora, digamos, me queda claro, a estas alturas de la conversación queda claro la importancia del bienestar como idea, como concepto y las consecuencias que tiene, su presencia y su ausencia, y queda además clara también la conexión entre bienestar y productividad. La pregunta que me gustaría hacer a quienes nos ven y nos escuchan es, ¿en qué medida el tema bienestar está presente en la agenda de las organizaciones para las cuales ellos trabajan? Digamos, quisiéramos hacer esta pregunta que ven proyectada ahora en pantalla, y las posibilidades de respuesta son que el bienestar está completamente ausente en la vida de sus organizaciones, que está medianamente presente o que está muy presente. Creo que esto nos puede dar una idea de cuán en serio las empresas están tomando este tema. Y esto además nos permitiría abrir las puertas sobre qué más se puede hacer, ¿no? Que es un poco hacia donde apuntaba la última reflexión de Mariela. Claro. Mira, ¿sabes qué? Que precisamente en ese mismo estudio que aquí hizo referencia a Marielba, había una parte que decía que el 61% de los empleados se identifican como personas que sufren y luchan en su vida diaria. Entonces, fíjate que hay como un divorcio entre la parte personal y la parte organizacional, pero estos mismos empleados, este mismo 61% es el que está en las organizaciones. Claro. Entonces, si yo siento que lucho, o sea que, Dios mío, es como cargar un camión a cuesta, que no puedo con él, ¿cómo voy a sentirme, cómo voy a ser productivo en la organización? O sea, en el momento, creería yo, desde mi punto de vista, que las personas que tienen poder de decisión en las organizaciones logren introyectar esta situación, quizás puedan apostar a organizaciones que en sus agendas, y vamos a ver la respuesta, apunten el bienestar. Pues mira, ya tenemos los datos. Prácticamente el 20% dice que el bienestar está completamente ausente en la agenda de prioridades de su organización. La mitad dice que medianamente presente y solamente el 31% dice que está muy presente. Entonces ya esto nos dice algo de que hay mucho que trabajar, hay mucho por delante, ¿no? Sí. Claro, pero es interesante porque incluso fíjate que muy presente es más que ausente. O sea que el resultado es bien interesante, ¿no? Sería bien importante preguntarle a las personas que están en ese 31% cuáles son las estrategias que se utilizan en esa organización en cuanto a una agenda de bienestar, para ver también qué están haciendo las organizaciones, ¿no? Yo honestamente pensé que podía ser mucho menos el que estuviera muy presente. Sí. Ahora,
Sí, iba a decir algo, María Elba, perdón. No, adelante, adelante. Sí, sí. Bueno, vale, digamos, lo que me pregunto a estas alturas es, bueno, ¿qué puede hacer una organización? Digamos, si yo quiero incrementar el nivel de bienestar en mi organización, ¿por dónde empiezo? ¿Con qué se come eso? O sea, porque se dice fácil, ¿no? Pero ¿cómo Sí. logro yo movilizar, Así. juntar las piezas de ese rompecabezas? Bueno, desde mi punto de vista y la experiencia trabajando en esto, es que el bienestar no es algo que se decreta, es algo que tú vas construyendo a través de muchas acciones. Y la primera, desde mi punto de vista, y tuve ahorita una experiencia en una consultoría que fue bien exitoso, es dejar eso incluso desde la visión y la misión de la organización y desde los valores de la organización. Porque hay como algunas empresas comienzan a tener algo de conciencia de que ese debe ser la conducta. Ahora eso implica una cantidad de cambios de paradigma, entre ellos hablar de emociones, un aspecto importante del bienestar es poder tener emociones positivas. Y cuando tú tienes un entorno donde hay emociones positivas, indudablemente la gente es más productiva. ¿Por dónde comenzar? Quizás es muy allá, pero sí diría yo con el día a día de los colaboradores, hablar el tema del bienestar dentro de la agenda de las reuniones de trabajo. Hablar de la importancia, por ejemplo, de generar emociones positivas. Un reconocimiento te puede generar una emoción positiva. También los feedback y las evaluaciones de desempeño. También las acciones que toman las personas para crear un ambiente de bienestar. Eso puede formar parte. Y también hacer esfuerzos en crear algunos elementos, porque puedes atacar desde el punto de vista del bienestar el tema salud y tomar cosas como las oficinas, la comodidad, los tiempos. Una de las cosas que no se está manejando ahorita y se está aprendiendo, pero fue exagerado el comienzo de la pandemia, es no respetar los horarios. Y con el tema de estar en la casa, comenzar a conectarse a cualquier hora. También los jefes tomar mucha conciencia que tienen que ser más flexibles. Tienen que hablar de cómo ellos se sienten para que la gente también se abra con seguridad psicológica. Es todo desde mi punto de vista, hay que hacer un trabajo organizacional que cambie la cultura de la organización. ¿Y qué es la cultura? ¿Qué es bien visto y qué es mal visto en nuestra organización? Entonces, hablar de bienestar, hablar de emociones positivas, crear ambientes de emociones positivas, es una manera de meter en el tuétano de la organización la cultura del bienestar. Claro, mira María Elba, qué bueno, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que yo diría que no solamente hablar de emociones positivas, sino que hablar de emociones. Por ejemplo, ¿sabes qué es que no estamos acostumbrados? Y lo voy a traer como, me pasó, mira, yo tengo aquí en Guayaquil 3 años, y ese año que yo me vine en mayo, en julio comencé a trabajar en un hospital, y en septiembre murió mi papá en Venezuela. Yo fui, afortunadamente me dio tiempo, bueno, de ir, ¿no? Solamente por políticas del ministerio me daban 72 horas porque era en el exterior. Entonces yo regresé un martes y el miércoles ya con un día de atraso tenía que presentarme a Talento Humano. Yo fui con el acta de función y yo se lo puse en el escritorio, pues por supuesto bañada en llanto, y yo la pregunta que les hice es, yo estoy aquí por un compromiso laboral, porque creo que soy responsable, pero yo quiero que ustedes me digan cómo voy a atender yo las emociones de las personas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que definitivamente hablar de la emoción
positiva o placentera y displacentera en las organizaciones es sumamente importante. Porque si en ese momento yo hubiese sentido, suponte, el gerente o como lo llamen, aquí el director no, es un gerente que no es médico, pues sale y mira, lo lamento, o sea, no está en las políticas, no puedo hacer nada, no sé, cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero eso me lleva mucho a cualquier organización, porque una cosa es lo que está escrito, es lo mismo. Yo a veces le decía a mis colaboradores, decía, mira, yo no puedo apostar a pagarles más de lo que dice una tabla salarial, pero yo puedo jugar con lo que llamamos y sabemos todos el salario emocional. Entonces, son cosas con las que sí se pueden jugar en una organización y en este momento es muy oportuno para poder entender y para poder brindar desde la organización, colaborar con el bienestar de esas personas. Por ejemplo, los líderes o las personas con capacidad de decisión, ser más solidarios, por ejemplo, en casos esos muy duros, o ser más empáticos, porque es lo que en algunas organizaciones sucede, afortunadamente no en todas, van mucho por lo escrito, por lo que esto lo establece la ley, estas son las políticas de la empresa, y por eso estoy muy de acuerdo con lo que decía María Elba, que es que tiene que nacer desde la misión, la visión, el propósito. ¿Cuál es el propósito de la organización? Que tiene que, por supuesto, detrás de todo esto está la productividad y está el ingreso de dinero. Eso no tenemos ni por qué decirlo. Para eso se crean las organizaciones. Pero para obtener ese objetivo tenemos que tener un propósito hoy en día mucho más humano, mucho más, y voy a aprovechar para conectar con lo que José Ramón decía, incluso desde lo espiritual. La espiritualidad es un tema que ha cobrado mucho auge, porque incluso en la Organización Mundial de la Salud, pues habla ya también de que no solamente es el completo bienestar biopsicosocial, sino que también están incluyendo la palabra espiritual. Entonces, si todo eso lo llevamos a la organización, pues con toda seguridad serán organizaciones mucho más felices, con mucho más bienestar, con mucho más compromiso y, por supuesto, con mucha más productividad, que al final es lo que buscan las organizaciones. Sí. A mí me gustaría agregar algo, José Ramón, con esto, cómo comienzo. Yo creo que debe comenzarse con la educación, ¿sí? Yo creo que es importante comenzar a manejar estos conceptos en la organización y formar un modelo de que los líderes se constituyan en modelos de manejo de emociones, de bienestar, de seguridad psicológica. Por ejemplo, conocer la naturaleza de las emociones. Las emociones negativas tienen una gran intensidad y son permanentes. Claro, claro. Las emociones positivas también son de intensidad, pero duran muy poquito. Por eso hay que generar muchos micromomentos para poder tener la emoción positiva y llevar al bienestar. Entonces, estas son cosas que no tienen incluso por qué saberla la gente, porque tienen mucha base de estudio de la psicología, especialmente de la psicología positiva. Entonces, para mí, ¿por dónde comenzar? Porque no hay una sola respuesta de cómo lo puede hacer una organización, sino que hay que comenzar por formarse, por ir a la formación en el tema del bienestar. Aquí también, disculpen un segundito, hay una pregunta de Mauricio que dice, ¿puede gestionarse el bienestar en la organización y personal y del prójimo si el autoconocimiento y la empatía están poco desarrollados en los líderes? Qué buena pregunta, porque uno de los otros hallazgos que ha traído toda esta situación, insisto, ya no solo de la pandemia, desde antes estábamos viendo cambios en el trabajo y todo esto, es que un punto importante es conocerse. Conocer cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis fortalezas para enfrentar situaciones.
entre otras, también conocer que somos vulnerables y que la gente necesita ser apoyada. Y yo tengo habilidades para apoyar. Entonces, sí, definitivamente empatía, autoconocimiento son pilares de una formación en bienestar. Ahora, permítame, es muy interesante esta idea. Ahora, permítame volver un momento atrás, porque cuando hablábamos de lo que las empresas tienen que hacer, surgen ideas muy poderosas, pero ideas complejas, como cambios de cultura, como educación, como cambios de procesos, incluso redefinición de sus objetivos, de su propósito, de su misión, ideas que me parecen todas muy sugerentes, pero que en todo caso suponen todas ellas inversión en términos de tiempo, de recursos, de procesos, etcétera, y costos asociados. Entonces, a mí me gustaría pensar que la generación de bienestar es un buen negocio para la empresa, porque habrá quien lo quiera hacer porque buenamente lo quiera hacer, pero a mí me gustaría pensar, no sé si esto es así, que además a las empresas les conviene hacerlo porque van a generar productividad, etcétera. Y al hilo de este comentario, hay un mensaje en el chat que relaciona estas dos ideas, porque se pregunta si es posible medir la rentabilidad de los cambios que se introduzcan a favor de propiciar un mayor bienestar. No entendí la última Claro. afirmación. La pregunta. Sí, la pregunta que está en el chat es, el comentario en el chat es que el bienestar, dicen, al igual que el desarrollo de talento, para que sea aprovechado, debe ser medido. Tú debes medir una empresa antes de decidir introducir políticas que propicien un mayor bienestar, tienen que entender que eso tiene un retorno favorable, que eso es rentable hacerlo. Por eso comenzaba la pregunta, justamente formulando la duda de si esto es un buen negocio, queriendo pensar que sí lo es, queriendo pensar que le podemos decir a las empresas que vale la pena invertir en todo eso que hemos dicho que se debe hacer. Claro que sí, por esto que hemos dicho y cómo ya tenemos evidencias de cómo el bienestar impacta la productividad y en consecuencia los resultados organizacionales, es decir, las ganancias, para hablarlo, los resultados económicos financieros. Pero hay otro punto que es bien importante desde mi punto de vista, ¿no? Es que ya por decir la masa laboral es millennial, ¿sí? Y ellos tienen un cambio importante en cómo ven la vida y cómo ven el mundo, cómo ven el entorno, y el bienestar es un punto que ellos valoran altamente. Cuando hago estas afirmaciones, no son suposiciones, siempre son de encuestas que han hecho distintas empresas y distintas universidades. Y lo valoran muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, hay un trabajo interesante. Fíjate que aquí sobre cambios drásticos en el trabajo, ¿no? En el futuro del trabajo, después del COVID-19, que dice, más de las 3/4 partes de los encuestados afirmaron que trabajarían más horas si supieran que su empleador se preocupa por ellos. Fíjate lo que la gente ya va viendo, va diciendo que son puntos importantes, son puntos que hay que considerar. Y que esto es a nivel mundial, ¿no? Son cosas que vienen, que se están viviendo, porque ya sabemos que el mundo está chiquito, estamos todos conectados y estamos viviendo experiencias muy similares. Claro, además, ¿sabes qué, José Ramón? Que si nosotros tenemos cómo medir a través de las suspensiones médicas en empresas, después de ser sometidas a programas para programas de bienestar, vemos cómo puede disminuir considerablemente. Porque, por ejemplo, en eso de evaluar cómo podemos hacer, y Mariel decía lo de los microespacios de bienestar, en otras palabras, ¿no? Que hay que desarrollarlo. También el invertir en salud,
¿cuánto no se ahorran las empresas en esas suspensiones médicas? Que muchas, realmente no te puedo decir el porcentaje real, pero muchos de esas tienen un trasfondo netamente emocional. O sea, los dolores de espalda crónicos, las migrañas, el estrés, el síndrome de burnout. O sea, hay cualquier cantidad de patologías demostradas y que forman parte pues, de las suspensiones más frecuentes en toda organización, y no le estamos sumando lo que Marielba decía del presentismo, que es otro problema grave en las organizaciones, porque entonces las personas están ahí, no tienes cómo amonestarlos ni cómo hacer nada, porque es que ellos van a trabajar, pero ¿cómo rinden? ¿Cómo se enganchan ellos a esa productividad si realmente no tienen ganas? Porque detrás de todo eso es una sola palabra. No sé qué hacer, o sea, sí sé qué hacer, pero no sé cómo, ahorita no tengo ganas, me siento mal emocionalmente. Claro, lo que pasa es que a veces estas cosas son difíciles de medir, ¿no? Pero fíjate, en el chat hay un comentario que me parece muy interesante, que alguien comenta que realmente sí es un buen negocio invertir en estos temas. Dice que salud ocupacional, engagement, porcentaje de objetivos cumplidos, número de ideas incorporadas, porque efectivamente la gente es más creativa, impacto en marca ampliadora. El asunto es que se crea en ello y se mantenga la medición como parte de un balance de scorecard. Entonces aquí aterrizamos en el tema de cómo medir y cómo incorporar esto en la película, ¿no? Rutinaria de la organización. Hay justo se están sacando algunas métricas de bienestar, todavía está en proceso, ¿no? Y de prueba, pero que tienen bastante similitud a cómo se realizaban los estudios de clima organizacional. Entonces, seguramente Mónica tiene un poco más de información sobre esto, pero sí hay manera de ir trabajando. Este estudio que les comenté sobre el trabajo tiene una cantidad, donde está es solo un punto de compromiso, hay una cantidad de métricas que nos pueden ir dando información. Por ejemplo, esa información de cómo ha bajado el compromiso. Y así, ¿no? Se puede ir haciendo algunas medidas. ¿Qué sería ideal? Si una empresa comete un programa de bienestar, se pudiera hacer una medida de entrada y una medida de salida, un tiempo después. Claro. Ese sería ideal. Pero, como te digo, para mí es central la formación de los líderes, porque ellos son ejemplos. Ellos son quienes implementan y ponen las políticas adelante. Fíjense una cosa, hablando de algo muy práctico, muy aterrizado, Nelson Granadillo en el chat nos está preguntando a su vez qué pregunta podría él hacer asociada a bienestar para medir el nivel de bienestar justamente de sus colaboradores. O sea, con la intención de hacer un diagnóstico. Él quiere saber qué le puede preguntar a su gente y ella respuesta le diga algo valioso en términos de evaluar el nivel de bienestar. Bueno, mira, hay varias opciones, ¿no? Primero sería la más general de todas, que tendríamos que preguntarle a él y que él a su vez a sus colaboradores, ¿qué significa para ellos el bienestar? Como para tener un referente. Y luego también se ha asociado, quizás en algunos programas lo hemos visto, que es muy famoso en la cultura oriental, el Ikigai, que es, por ejemplo, por lo que amamos, por lo que nos pagan, por lo que el mundo necesita de ti y en lo que eres bueno. Entonces, esas cosas ya no hay estudios todavía, por lo menos que yo conozca, ¿no?, de resultados estadísticos que lo expresen. Pero esas son las preguntas que las personas tendrían que hacerle a sus colaboradores. Por ejemplo, ¿qué es lo que amas hacer? Porque muchas veces tenemos gente muy buena y sabemos todos nosotros que son muy buenas, pero en puestos equivocados. Entonces, ¿qué es lo que amas hacer? Y también tenemos que saber en qué son buenos ellos, porque para eso uno, en lo personal, tiene que apostar en trabajar y que le paguen a uno en lo que es bueno. Y buscar empresas que estén asociados a esos objetivos, porque también tenemos ese pequeño problema, que con la crisis yo tengo que buscar
algún dinerito y entonces, bueno, en el trabajo que salga. Pero resulta que no voy a ser tan productivo si consigo que soy bueno para eso y además me van a pagar por eso. Pero también hablando de propósito, y eso tiene que estar en la visión en las empresas, es por qué, cuál es el valor que yo aporto a una organización, lo que decía Marielba, de yo ayudo a construir una catedral, ¿no es, Marielba? Entonces es muy diferente el empoderamiento que tenga un trabajador de su puesto de trabajo independientemente de que sea, porque es que tenemos también que saber que en las organizaciones todos somos importantes, no porque tengamos mayor jerarquía, pues somos los más importantes. Pero eso suenan palabritas trilladas, pero que cuando uno va a la organización o cuando a uno cuando vienen para ser asistidos personas de una gerencia media o de los ejecutores, vemos que no es tan cierto, que muchas veces lo decimos, pero realmente no se cumple, no se cumple. Entonces, yo creo que esas 4 preguntas, desde mi punto de vista, pudiera hacerle a sus trabajadores. Yo quisiera agregar algo, 3 preguntas, como es, perdón, Nelson, ¿no? Pregunta. Sí. Ok, Nelson, ¿qué recomendaría yo para una cosa sencilla y acercamiento a tu colaborador? ¿Qué es para ti el bienestar? Ahí él te puede decir y tú puedes afinar un poquito más el concepto del bienestar con lo que hemos hablado yo ahora. Y entonces poder preguntarle cuáles son las cosas que a ti te hacen sentir bienestar en esta organización y cuáles son los obstáculos que tenemos o tienes dentro de esta organización para sentirte con bienestar. Para mí son 3 preguntas, parecen simples, pero que implica una conversación que puede llegar a gran profundidad de qué es lo que realmente está sintiendo la gente. Muy interesante, muy interesante. Fíjense que nos preguntan también sobre cómo averiguar sobre el nivel de compromiso, cómo preguntar el tema del compromiso. Y por otro lado, Raúl hace un comentario en el sentido que es clave identificar las variables que influyen en el bienestar, porque digamos hay variables sociales que están más allá del manejo de la organización, ¿no? Una pregunta que él sugiere es si el colaborador siente que puede compartir sus sentimientos con sus pares o superiores, que tiene que ver además con lo que antes hablábamos de las emociones positivas y negativas, porque a la organización también traemos miedos, angustia, Claro. Incertidumbre. Y Claro. saber que eso se puede compartir seguramente, bueno, da un espacio de comodidad y de seguridad mayor, ¿no? Claro, fíjate, eso es lo que nos estamos refiriendo a la seguridad psicológica en el trabajo. Fíjate que hay el proyecto más famoso que hay sobre seguridad psicológica en el trabajo es de Google, donde eso hay toda una manera de trabajar con seguridad psicológica y esto implica hablar de emociones, implica hablar de los obstáculos, implica conversaciones enriquecidas. El miedo es porque cuando hay seguridad psicológica yo no tengo temor a hablar. Ahora eso cambia el paradigma, cambia. Ahora es necesario porque si no nunca vas a saber qué es lo que tu gente necesita. Pero eso, José Ramón, hay que aprenderlo a hacer. Hay que aprender a hacerlo. Y hay que estar formado para poder trabajar estas cosas. Sin duda, sí. Valga por otra parte la cuña, el momento para decir que estamos lanzando un programa de bienestar en el IES, en donde ustedes dos tienen un rol muy protagónico. Yo creo que donde ahí vamos a trabajar cosas muy interesantes. Información además pueden tener en nuestra página web y en nuestras redes. Y por cierto, se va acercando la hora, yo estoy encantado con esta conversación, la he disfrutado mucho, creo que ha sido muy útil, les estoy tremendamente agradecido. Estoy seguro que hubiésemos podido seguir otra hora más conversando, pero lo que estaba pautado era 1 hora, lo que me hace pensar que esta conversa tenemos que repetirla, porque quedaron muchas cosas por desarrollar y muchas inquietudes en el chat. Entonces,
termino dándole las gracias por la manera como se han involucrado en la conversación y por lo valioso de sus comentarios y de sus respuestas a las inquietudes del público. Y también agradeciendo al público su participación, que han hecho preguntas muy interesantes. Simplemente les digo, nos vemos pronto, muchísimas gracias y estén pendientes de nosotros, síganos en redes, estén pendientes de nuestra programación, tenemos cosas muy interesantes para ustedes y como siempre estamos a la orden y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias Mariela, gracias Mónica. Gracias a usted. Gracias.